Bueno, en este video vamos a hacer un breve estudio, digamos, de los termostatos. Los termostatos, digamos, son unos pequeños dispositivos que se utilizan, digamos, en la mayoría de los electrodomésticos de línea blanca, sobre todo en aquellos casos que se utilizan para hacer calentamiento, sea del aire o de algún objeto culinario, por ejemplo, ¿no? Como podría ser un horno eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? También se utilizan en otras cosas, como secadores de pelo, como decíamos, o sea, ventiladores, secadores, etc. Entonces, básicamente, ¿qué es un termostato? Bueno, un termostato es un dispositivo que cuando llega a una cierta temperatura, abre el circuito y cuando baja por debajo del nivel de cierta temperatura, cierra el mismo circuito. ¿Cómo es la composición básica, digamos, de un termostato? Sería así: se compone típicamente de dos láminas. Acá esto tendría un contacto de plata en una punta, esto estaría fijado con arandelas de baquelita, por ejemplo, en el otro extremo. ¿Tá? Aquí podría ir un tornillo, por ejemplo, pasante, ¿no? Un tornillo que lo sujeta, digamos, a otra pieza, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que esto estaría incrustado en una pieza de metal así de acá, que le daría de base. Y acá, por ejemplo, tendríamos el termostato, el famoso bimetal que se llama, ¿verdad? Aquí esto también tendría lo mismo, una pieza de sujeción igual que este otro lado, ¿tá? Con una aislación, aquí el tornillo de sujeción. Es la última vez que hago todos estos dibujos porque no soy bueno dibujando estas cosas y no me salen bien aparte de todo. Acá tendríamos entonces dos contactitos, digamos, metálicos. O sea, la unión ahí sería así, uno y otro, ¿verdad? Plata y plata, ¿verdad? Esto sería uno y esto sería el otro, ¿verdad? Así que, básicamente, es difícil dibujar este tipo de cosas. Ahora, esta que está acá vendría siendo un bimetal. ¿Qué significa? Que son dos láminas metálicas adheridas una con respecto a la otra y que forman aparentemente como si fuera una sola. ¿Qué de particular tiene este bimetal? O sea, esas dos láminas, es que, digamos, el coeficiente de dilatación es diferente para las dos. O sea, en este caso particular, la lámina de arriba, la superior, tiene más dilatación. La que está abajo tiene menos dilatación. Entonces, ¿qué ocurre? Como las dos van a recibir la misma temperatura, básicamente, imagínense esto puesto en un secador de pelo, puesto en un horno, en cualquier cosa, ¿no? Entonces van a recibir básicamente la misma temperatura porque están agarradas una con respecto a la otra, están, vamos a decir, con un remanchecito, podrían estar juntas. Entonces, van a recibir básicamente la misma temperatura. Entonces la de arriba se dilata más que la que está del lado de abajo. Al dilatarse más, ¿qué significa? Que se estira más. Como esta otra prácticamente no cambia su longitud, pero la de arriba se estira y a la vez están unidas, ¿cuál va a ser el resultado? En la medida que la temperatura aumenta, va a pasar esto. Donde justamente la lámina de arriba fue la que se estiró más, o sea, esto que está acá viene siendo esta misma que está ahí. Entonces la lámina de arriba, como se estiró más, ¿qué hizo? Al estirarse y la otra no poder, crece en tamaño y la obliga a la otra a ir en dirección hacia abajo. Entonces ese es el efecto de los bimetales. Incluso recuerdo que en una época, muchísimos años atrás, por allá por la década de los 70, hubo hasta autos, por ejemplo, vehículos, no de los mejores, por supuesto, en esa época, pero que el sistema de señaleros del auto incluso estaba compuesto por bimetálicos de este tipo. Entonces, por ejemplo, lo gracioso era que los señaleros, digamos, el tiempo de destello de la luz del señalero y a veces incluso de la velocidad dependía un poco hasta de la temperatura ambiente. No era lo mismo el destello en verano que el destello en invierno. ¿Por qué? Porque, lógico, la temperatura ambiente afecta a esto también. Entonces, digo, no es lo mismo de repente en invierno donde hay una temperatura promedio de 7 u 8 grados, que en verano que de repente hay una promedio de unos 28 grados, por ejemplo. Entonces, digamos, en verano, por ejemplo, se dilataba más rápido la lámina,
Eso significa que la luz del señalero estaba menos tiempo encendida y más tiempo apagada. En invierno de repente era un poco al revés quizá, o por lo menos se invertía un poquito la tendencia, ¿no? O sea, como le costaba más tiempo llegar a la temperatura, en invierno estaba más tiempo encendida la luz del señalero de lo que estaba apagada. Pero igual el efecto dependería de apagarlo así. Bueno, eso es un detalle aparte, pero que no deja de ser gracioso porque, claro, uno lo compara con las cosas electrónicas que hay hoy, con la precisión que hay, y bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay que notar también que hoy por hoy la electrónica se está metiendo, o mejor dicho, ya se ha metido en todos los electrodomésticos, incluso hasta en los calefones, de manera tal que para el control de temperatura en un calefón ya se utiliza una placa electrónica. Y este tipo de cosas cada vez se están utilizando menos, pero se siguen utilizando. Y aparte hay muchos electrodomésticos relativamente simples todavía, como secadores de pelo, mismo el propio calefón, no todos son electrónicos, ¿no? Siguen manejando, digamos, este tipo de elementos, o sea, los famosos termostatos, las cafeteras eléctricas, etc. O sea, esto es un elemento que si bien se utiliza un poquito menos que antes, se sigue utilizando y se va a seguir utilizando por un buen tiempo más. Entonces acá, volviendo a nuestro ejemplo, ahí vimos por qué, digamos, esto se abre, y es por la dilatación diferente de las dos láminas bimetálicas. Entonces eso es lo que provoca que esto se tuerza en una cierta dirección, se va a torcer, en este caso, siempre en dirección contraria a el material, digamos, que tiene mayor dilatación. O sea, se tuerce hacia abajo porque la que se dilata más está de lo de arriba. Esto acá, por ejemplo, se podría utilizar de dos maneras. Por ejemplo, una de las maneras es haciendo pasar la corriente directamente por los contactos del bimetal. O sea, acá yo, por ejemplo, conectaría un cable de la línea, aquí conectaría el otro, esto iría, por ejemplo, a la resistencia, digamos, del electrodoméstico, ¿verdad? Y esto iría acá a los 230 volts, ¿verdad? Eso acá representaría la resistencia, digamos, del electrodoméstico. Entonces, cuando acá hay una cierta temperatura, esto se abre, interrumpe el circuito y el electrodoméstico se enfría. Cuando el bimetal se enfría un poquito, porque se enfrió la resistencia, esto se vuelve a cerrar y así continuamente. Ese es el principio de funcionamiento, cómo están conectados en la mayoría, digamos, de los electrodomésticos. Otra posibilidad diferente, antes que nada vamos a ver la ventaja que tiene este sistema es la simplicidad. Solamente está el bimetal en serie, digamos, con la resistencia que está controlando. Esto es un método de mando que se llama, y de hecho los contactos, los bimetales, viene siendo uno de los primeros métodos de control automático que han existido, ¿no? Hoy por hoy todos los controles automáticos importantes son todos de tipo electrónico, pero esto no deja de ser una especie de control automático, en este caso, por ejemplo, un control automático de temperatura, ¿tá? Ahora bien, decíamos que hay dos formas, digamos, de utilización. Una en la cual esto se utiliza en serie con el elemento calefactor y tiene la gran ventaja de la sencillez, la simplicidad. Solamente el bimetal y la resistencia. Otra forma de utilización de esto sería utilizarlo simplemente para activar un interruptor. Por ejemplo, en este caso, básicamente el elemento importante sería este que está acá, y esto se conectaría, por ejemplo, a una de esas llaves tipo palanca que andan por ahí, ¿tá? Que son como una tira metálica, por decir así. Esto tiene como un plastiquito acá, como una baquerita, y esto entra dentro de una llave, básicamente. Estas las presentamos ya en un video anterior, y por ejemplo acá lo que tenemos viene siendo los contactos de esto, que normalmente tiene, por ejemplo, uno normal abierto y otro normal cerrado, por ejemplo, normal cerrado. Entonces acá tenemos el contacto en común, este es el normal cerrado, ¿tá? Normal cerrado, y este viene siendo el en común. Entonces, en lo que respecta a la resistencia, ahora la resistencia iría conectada acá, esto viene un polo de la línea de 230 volts, y en este caso, el normal cerrado constituye, digamos, el que va al otro polo de la línea, 230 volts. ¿Tá? Entonces, en condiciones normales, el termostato, el bimetal está frío, ¿tá? Acá vamos a hacer una pequeña corrección, ¿verdad? Por ejemplo, esto tendría que estar ahí más o menos tocando, como quien dice. No necesariamente tiene que estar tocando, ¿no? Eso se regula
en el momento, se regula, lo regula el fabricante. Entonces la cuestión es que cuando la resistencia va calentando, digamos, va suministrando calor al bimetal, se va calentando, esta pieza se va torciendo hacia abajo y por lo tanto esta palanquita de esta llave va a ir bajando. En algún momento se va a abrir, ¿tá? Y por lo tanto ahora este contacto en común se va a unir al otro que es el normal abierto, ¿tá? O sea, pasó de este punto, del normal cerrado, a el normal abierto. O sea que inicialmente estaba unido este terminal con este otro. Cuando la palanca cambia de posición, esto une en común con este otro y quedó desconectado el circuito. Esto tiene un pro y un contra. La contra es el costo. Acá tenemos el mismo bimetal, por decirlo así, más el costo de una llave. ¿Tá? Entonces, por un lado, se incrementó el costo en lo que respecta a la llave. La ventaja, ¿cuál es? Es que el bimetal no se va a estropear tan fácil. Porque a veces esto, no es que se estropee mecánicamente, pero estos contactitos que están acá, digamos, se estropean con el tiempo, se chispean porque la corriente pasa a través de ellos y arruina, digamos, un poco el termostato. Acá estas llaves normalmente son un poco más baratas que los termostatos y es más fácil sustituir este tipo de llave que el termostato. Aparte, muchas veces pueden desaparecer del mercado, de acuerdo a la continuidad del producto, esos bimetálicos, y quedar sin esta llave en existencia porque esta llave es algo más moderno que se sigue utilizando en infinidad, digamos, de aplicaciones. Aparte de última, esto sería más fácil de ajustar porque si esta llave conseguimos una ligeramente diferente, torciendo un poquito esto acá, ubicándola de distinta manera, la podemos hacer ajustar que se arruine de vuelta al bimetal, ¿tá? En cambio el bimetal, si se arruina y no se consigue exactamente el mismo, no es fácil encontrar uno que se adapte físicamente igual y que además sea fácil de regular y quede toda la misma temperatura que antes. Por eso este sistema tiene una ventaja en lo que respecta también a la regulación, digamos, de la temperatura. A veces si un termostato se estropea, después es más difícil, si no hay, digamos, adaptarle uno y que después quede cortando a la misma temperatura. Eso no es tan fácil. En cambio la llave es un producto totalmente estándar y por lo tanto sería, digamos, una gran ventaja. Entonces, ahora vamos a dibujar, digamos, tratar, digo, de dibujar un termostato un poquito mejor de lo que he dibujado pero por lo menos este sirve para representar la idea y vamos a tratar de dibujar uno tipo como sería de una plancha, por ejemplo, o algo así, o algo parecido, y a veces cuando tiene, digamos, algún también de ajuste. Entonces acá vendría una base de metal, ¿tá? Aquí vendría una base de metal, ya les digo que no soy nada bueno dibujando este tipo de cosas. ¿Tá? Esto sería una plaquita de metal. Después sería, acá esto tiene todo, son como arandelas, digamos de baquelita o de melanina, creo que es el otro material que se utiliza típicamente. Entonces acá lo que tendríamos sería esto. Aquí tenemos una pieza de metal, justamente, que constituiría uno de los dos polos, ¿no? Aquí tendríamos, estamos dibujando de vuelta, ¿no? Esta que está acá más bien sería el bimetal. Ahí tenemos el contacto de plata. Aquí tenemos el otro contacto de plata de esta otra. Ahí está. Vamos a representarlo así un poquito más grueso, porque esto equivale, digamos, al bimetal. Por ejemplo, ¿no? En este caso, este es el que tendría, en este caso, más dilatación y el de abajo sería el que tendría menos dilatación. Más dilatación y menos dilatación. Entonces, cuando esta larga se dilata, el bimetal se abre y listo. ¿No? Acá, por ejemplo, podría venir, desde el lado de abajo, por ejemplo, un tornillo. Podría venir
desde abajo o desde arriba, incluso un tornillo. A ver, por ejemplo, en este caso, sí, vamos a suponer que viene desde el lado de abajo un tornillito que serviría para el ajuste de esto acá. Esta sería la cabeza del tornillo. Entonces, regulando esto, regulamos hasta dónde va hacia arriba eso. Y acá arriba vendría otra pieza de metal, acá ya más gruesa, más importante, porque hace el soporte. Vamos a dibujarlo un poquito más largo, acá. Donde acá vendría todo el sistema de, por ejemplo, en el caso de una plancha, ese que tiene la perillita de lado de arriba. Ya les digo que no soy nada bueno dibujando esto, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, esto que está acá, mejor dicho, sería la perilla, del lado de arriba, y esto acá, por dentro de esta perilla, esto pasaría a través, digamos, de este soporte, y acá vendría, terminaría en una especie de tornillo, también, que regula la posición un poco de esta otra lámina. ¿Tá? Entonces, apretando, por ejemplo, ese tornillo, la perilla girándola hacia la derecha, digamos, este tornillo bajaría y apretaría un poquito esta lámina hacia abajo, lo cual acerca más a los dos contactos y por lo tanto esto se tendría que torcer más a los efectos de separarse. Y este otro tornillo que está acá sería una especie, digamos, de regulación. Este tornillo también podría venir de acá, de lado de arriba, o estar incluso por dentro de este otro. A ver si me explico. Vamos a sacarlo de acá, ¿no? Que eso es una forma bastante común, ¿no? Entonces uno desmonta la perilla plástica de la plancha y por dentro de ella pasa un tornillo con un fierrito. Entonces desde el lado de arriba sería, o sea, esto que estoy dibujando acá viene siendo un tornillo que está oculto dentro de la perilla y ese tornillo pasa por dentro de la perilla. Entonces, si nosotros metemos un destornillador desde arriba, regulamos este tornillo y por lo tanto regulamos un ajuste fino, que eso se hace solamente en el caso de haber reparaciones, nada más. Este tornillo es transparente para el usuario, él no lo ve, él solamente ve la perilla por arriba. Retirando la perilla donde aparece ese tornillo que está ahí. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros apretamos este tornillo, lo tiramos a la derecha y esto baja, esta pieza metálica, que es la que contiene uno de los polos de la línea, acá vendrían los 230 volt, entonces, no, los 230 no, perdón, los 230 irían a 1 y después acá continuaría para la resistencia y aquí recién vendría el otro de 230 volt, ¿verdad? Eso obviamente. Entonces, cuando nosotros apretamos esto baja y por lo tanto esto tiene que calentarse más y torcerse más para poderse despegar. ¿Tá? Lo mismo sería con la propia perilla de arriba. Bueno, esto más allá de los detalles del dibujo, que no soy bueno dibujando en esto, pero creo que más o menos ha sido claro como para entender la idea de los termostatos. Los termostatos a veces se estropean, se chipean cuando la corriente pasa por ellos y más es una corriente alta, como pasa por ejemplo con los calafones, los humos eléctricos y todo eso, y a veces es posible hacerles un ligero mantenimiento pasando una lijita al agua entre los contactitos hasta dejarlos bien puliditos. Tienes una lija al agua fina, no pues una lija al agua gruesa, pues si no los estropea más y los desgasta de más. Normalmente estos contactos son de plata, ¿tá? Y la lija que habría que pasar sería una de 200, por lo menos un 240 para arriba, ¿tá? Quizás si está muy estropeado empezar con un 240 y después a medida que corregimos un poco ir afinando el tamaño de la lija hasta llegar a unas 400, más o menos 350, 400 para darle una terminación bien pulita. Así a veces es posible recuperar, digamos, un termostato, digamos, en mal estado. Bueno, esto sería todo lo que habría para decir, digamos, sobre los termostatos. Por el momento no tengo otra cosa. Sí, saco un pequeño detalle, tengo algo más para comentar, que sería el caso, por ejemplo, de... Ahora me voy a referir más bien a un esquema eléctrico, como pasa, por ejemplo, con las cafeteras. Acá estamos hablando de circuitos que abren y cierran, como el caso de la plancha, ¿no? Los termostatos así también se utilizan como protección en los secadores de pelo, por ejemplo. Ustedes habrán visto que en un secador de pelo a veces es frecuente que se enriedan pelos en el motor, y el motorcito, digamos, de los secadores de pelo es lo que enfría la propia resistencia. Si a veces se enredan pelos en el motor del secador, como pasa frecuentemente, el motor le cuesta girar y al costarle girar, gira más lento o no gira directamente, la resistencia tiende a calentarse porque es el ventilador mismo el que la enfría y en ese caso salta un pequeño termostato que se abre y por lo tanto corta la corriente en la resistencia.
Ese es el caso típico, digamos, en los secadores de pelo. Es una aplicación típica. En las cafeteras pasa otra cosa. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando uno prepara café en una cafetera eléctrica, uno prepara el café y después en la base queda una resistencia encendida la mayor parte del tiempo que sirve para mantener, digamos, el café caliente. Obviamente que el recipiente de vidrio de la cafetera es de vidrio templado y le llega un calor medianamente importante desde abajo, no mucho, pero lo suficiente para mantener el café caliente todo el día. Eso es típico porque se inventaron para las oficinas, fábricas, etcétera, los lugares de trabajo donde la gente toma un café con cierta regularidad y por lo tanto es necesario mantener el café caliente todo el día. Entonces, ¿ahí qué pasa? Evidentemente que el calor máximo ocurrió cuando se pasó el café y después tiene que haber digamos, algo de mantenimiento. Lo que utilizan las cafeteras en ese caso es algo así como esto. Acá vendría un contacto bimetálico, lo voy a dibujar así nomás. Esto es lo que hace en este caso como interruptor. Vamos a llamarlo así, bimetal BM nada más. Ya vimos la operación, etcétera, etcétera, todo eso. Y acá simplemente lo que vemos es lo siguiente. Acá tendríamos, digamos, dos resistencias. Una que es la resistencia principal de la cafetera, resistencia principal, y esta viene siendo una resistencia de mantenimiento. Entonces acá se conectan los 230 ohms. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, cuando la cafetera está fría y estamos pasando café, o si se quiere de repente, ya pasó el café y se quiere calentar, digamos, de vuelta el café, si se hubiera desenchufado o algo por el estilo, entonces, ¿qué pasa? El bimetálico está cerrado. Al estar cerrado, esta resistencia está cortocircuitada. Al estar cortocircuitada esta resistencia, queda solamente esta en serie con la línea de 230 volts. Como es una sola resistencia, no importa el valor acá, hablemos genéricamente, como es una sola resistencia, la corriente por ella es más alta y por lo tanto calienta más rápido, digamos, el café o lo que sea. Cuando esto llega a una cierta temperatura, que ya está calculada para que llegue a la temperatura ideal del café, el calor de esta resistencia afecta, digamos, a este termostato. Este termostato se abre y al abrirse, ahora esta resistencia no queda cortocircuitada, sino que queda en serie. Pero ahora tenemos la suma de esta resistencia más RP. La resistencia de mantenimiento más RP. Entonces, ¿qué pasa? Son dos resistencias, es un valor más alto que cuando estaba esta sola, y por lo tanto esto sirve para mantener, digamos, la cafetera calentando el recipiente desde el lado de abajo. Entonces lo mantiene calentando desde el lado de abajo. Cuando la temperatura tiende a bajar demasiado, se vuelve a cerrar, digamos, el bimetal, y otra vez esta resistencia queda cortocircuitada y listo. Entonces podríamos distinguir dos operaciones. Una, cuando está, digamos, preparando café, vamos a poner así, preparando café, entonces acá la resistencia en juego viene siendo RP, la resistencia principal. Y la 2 es la resistencia de mantenimiento. Entonces acá yo tengo RP más RE. O sea, en este caso, en el mantenimiento, se abrió el termostato. En el otro caso, arriba el termostato está cerrado. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con el funcionamiento básico de los termostatos y que se encuentran en una gran parte de los electrodomésticos, prácticamente en todos los que calienta, sean hornos eléctricos, sean secadores de pelo, sean tostadoras, etc. Todo lo que genere calor normalmente va en contactos de este tipo. Y a veces también se utilizan incluso en otro tipo de máquinas, por ejemplo, no necesariamente este tipo de electrodomésticos, para detectar, digamos, un calentamiento por alguna otra razón. Se podría utilizar un termostato en un motor eléctrico, por ejemplo, de hecho se utilizan a veces. Entonces el bimetal dentro del motor eléctrico se detecta un calentamiento en la armadura, digamos, del motor o en la carcasa mismo, que dice que el motor está trabajando mal, está siendo forzado, el bimetal se abre, el motor se enfría y luego se vuelve a cerrar. O sea que las aplicaciones de los bimetálicos son muy, pero muy variadas y por lo tanto tienen vigencia hasta el día de hoy y van a seguir teniendo por un buen tiempo más. De momento es todo en este video con los termostatos.